abra su Biblia en la segunda carta del apóstol San Pedro. ¡Qué silencio! Aleluya. Segunda carta del apóstol San Pedro. Si tiene problemas para encontrarla, déjeme decirle que está después de la primera carta de Pedro. Ahí está la segunda. Gloria a Dios. Capítulo 1, verso que leemos, verso 3 en adelante. Y dice la palabra del Señor, la vamos a leer con toda reverencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dice amén? Tenga la bondad de tomar su lugar. Puede sentarse, pero por favor no se siente sobre la alabanza. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Esta tarde, hermanos, continuamos con el estudio que iniciamos la semana pasada a esta segunda carta del apóstol San Pedro. Como hemos dicho ya muchas veces, nosotros este día estudiamos la Biblia. Estudiamos la Biblia de una manera sistemática, es decir, que la estudiamos libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, porque esa es la mejor manera para poder aprender. Esa es la mejor manera para poder recibir todo el consejo de la palabra de Dios, porque así no nos saltamos aquellas cosas que no nos gusta oír, ¿verdad? Sí. No predicamos lo que nos gusta, sino lo que la palabra de Dios dice. De esa manera es que nosotros este día pues lo dedicamos al estudio y hemos iniciado la semana pasada esta segunda carta del apóstol San Pedro. Recién terminamos la primera carta, una preciosa carta con mucha instrucción, especialmente para aquellos que están pasando por tribulaciones, por problemas, por pruebas, por situaciones adversas, situaciones difíciles. Pedro da preciosos consejos, el Espíritu Santo de Dios da preciosos consejos a través de Primera de Pedro. Y por eso yo decía hace un momento que si usted está pasando por alguna situación difícil, por algún problema, por alguna situación que usted no sabe qué hacer, bueno, yo decía hace un momento que las pruebas tienen fecha de caducidad, tienen fecha de vencimiento. Aguante tantito, ya va a vencer, ya le va a llegar la fecha. Sí, amén. Sí, pero ahora que hemos iniciado esta segunda carta, recordarán ustedes que la semana pasada en la introducción Pedro se presentó como siervo y apóstol de Jesucristo, y como explicábamos también, la carta es dirigida a aquellos creyentes, aquellos mismos creyentes que un par de años atrás el apóstol les escribiera para animarles en la fe. Ese era el propósito, animarles en la fe, ya que vimos que ellos estaban pasando por tribulaciones, por persecución, ¿sí? Y por eso Pedro les dice, en 1 de Pedro 4:12, Pedro dice, miren, no se sorprendan del fuego de prueba. No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si esto fuese algo extraño. Para nosotros no son extrañas las pruebas, ¿sí? No, para nosotros los creyentes no, porque sabemos que Dios, a través
Dios nos envía, no, Dios permite que vengan pruebas a nuestra vida para fortalecernos, para darnos ese temple, ese carácter de cristianos, para que no seamos esos cristianos Mickey Mouse que andan por ahí. ¿Sí? Esa clase de cristianos pegados con chicles en las bancas de las iglesias, que por cualquier cosa. No, Dios no quiere eso. No tiene que ser así, como dijo el Señor, que desde el día de Juan hasta hoy, dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. De esos tenemos que ser. De aquellos que Hebreos dice que no retroceden para perdición. No, nosotros no retrocedemos. Entonces Pedro dice, no se sorprendan, ¿sí? No se sorprendan del fuego de prueba que les ha venido como si fuese algo extraño, ¿sí? Ahora, como decía, un par de años después, Pedro vuelve a escribirle a estos hermanos y esta carta, déjame decirle, tiene algo especial. Y es que Pedro, cuando escribe esta segunda carta, él está cerca de morir. Pedro se aproxima a la muerte de Pedro, ya el Señor le había anunciado. Y quizá le faltan un par de meses, diría, a Pedro para morir, está cerca de su muerte. Usted sabe que la tradición histórica cuenta que Pedro murió crucificado. Según la tradición histórica, dicen que cuando Pedro iba a ser ejecutado, iba a ser crucificado, él dijo que él no era digno de morir de la misma manera que había muerto su maestro, como había muerto el Señor, así que pidió que lo crucificaran cabeza abajo, o sea, invirtieron la cruz. Yo no sé qué tan cierto sea eso, porque es lo que cuenta la tradición histórica, eso es lo que registra la tradición histórica. Pero lo importante aquí, hermanos, es que, bueno, lo importante no es cómo murió, ya se murió. Entonces, lo importante aquí es que Pedro, en esos momentos que ya son, diría, finales de su vida, él tiene una preocupación. Pedro tiene una preocupación concerniente a la iglesia. Pedro tiene una preocupación concerniente a los hermanos, y lo que le preocupaba a Pedro, personalmente le preocupaba mucho este asunto del que vamos a hablar. Y fíjese que tiene lógica esto, porque una persona que está a punto de morir, una persona que está ya en el lecho de muerte, imagínense ustedes que una persona que está en el lecho de muerte ya, ahí en su cama, y entonces él manda a llamar a la familia y manda a llamar a los hijos. ¿Qué consejo puede dar? Está a punto de morir, ¿qué le puede decir? No se va a poner a hablar de deportes. ¿Sí? No, si está a punto de morir, no se va a poner a darle recetas de cocina. No, por supuesto que no. Lo que va a hacer es darle consejos que sean importantes para sus vidas. No sé si está de acuerdo conmigo. Quizás usted diría, no, yo le voy a decir cómo va a quedar el partido de las Chivas. Entonces Pedro, de igual manera, él está considerando que hay un peligro que acecha a la iglesia y que debe de advertirle a los creyentes para que no caigan en esa trampa del enemigo, una trampa que el diablo está preparando, y la manera que lo está haciendo es introduciendo falsos maestros, introduciendo falsas doctrinas a la iglesia. Esa era la preocupación de Pedro. Al igual que Pablo, tenían la preocupación de los falsos maestros que ya en su tiempo estaban. Y por eso es que, si usted recuerda, hacíamos énfasis la semana pasada en la palabra conocimiento. ¿Sí? Conocimiento. ¿Por qué? Porque, hermanos, el remedio, el antídoto contra las falsas enseñanzas, el antídoto contra los falsos maestros, es el conocimiento que tengamos del Dios verdadero. El conocimiento que tengamos, hermano, de la palabra de Dios. Este es el antídoto. Este es el remedio. Sí, para no caer en esa trampa. El conocimiento de la palabra de Dios es la mejor defensa contra los falsos maestros. A ustedes pueden venir con el cuento que quieran. Como dijo Pablo, cuentos de viejas. Dijo Pablo. Sí. No importa el
cuento que le traigan a usted, si usted conoce la palabra de Dios, usted no cae. Pero si no la conoce, no iba detrás de ellos. Entonces la única manera para nosotros ser librados del engaño, de la mentira, de la falsedad, es conociendo la verdad. Esa es la mejor manera, conociendo la verdad. Yo no sé usted, yo viví muchos años engañado. Muchos años en la religión popular donde me enseñaron muchas cosas. Cuando vine al conocimiento de la palabra de Dios me di cuenta que todo aquello que me habían enseñado no era cierto. Gloria a Dios. Sí. No, yo también tenía mis San Judas, mis San Antonio, igual que tienen algunos de ustedes todavía, que hasta dejan las estampitas tiradas por ahí. Ya las enseñaba. Pero cuando uno viene a la verdad, cuando uno viene al conocimiento de la palabra de Dios, uno se da cuenta de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y que no hay otro camino al Padre que no sea Jesucristo. Aleluya. Amén. Sí. La verdad, conocer la verdad. Y Jesús dijo en una ocasión: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel, dijo, que es de la verdad, oye mi voz. ¿Cuántos oyen la voz del Señor? Amén, gloria a Dios. Sí. O serán como Pilato fue el que dijo: ¿y qué es la verdad? Le dijo. ¿Por qué? Porque para el mundo la verdad es un concepto nada más. Sí. Sin embargo, las Escrituras nos muestran a nosotros que la verdad es una persona, la persona de Jesucristo. En San Juan capítulo 14, verso 6, el Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. El Señor le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Aleluya. Despertaron al fin. Gloria a Dios. Y si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesús está orando por sus discípulos, en el capítulo 17 de San Juan, el Señor Jesús ora al Padre y le dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermano, cuando nosotros conocemos a Dios por medio de su palabra, es cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, es ahí cuando nosotros podemos ser librados del engaño, podemos ser librados de la mentira, podemos ser librados del error, de la falsa doctrina. Y es por esa razón, yo insisto en que nosotros aquí, hermano, yo esto lo he dicho mucho tiempo y lo voy a seguir diciendo siempre, que nosotros aquí le damos mucha importancia al estudio de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Me atrevo a decir que venir a este lugar es una amenaza. Sí. Porque aquí enseñamos la palabra de Dios. No estoy diciendo que somos los mejores, no. No. Estoy diciendo que le damos énfasis a la palabra de Dios. Y cuando digo que es una amenaza es porque usted viene a escuchar la palabra de Dios. Y si usted oye la palabra y no la pone por obra, usted tiene problemas. Bendito Dios. Usted tiene problemas con el Señor. Poderoso Dios. Esa fue la visión que el Señor nos dio a nosotros cuando nos llamó para levantar este ministerio. El Señor dijo: yo quiero un pueblo que tenga conocimiento de mi palabra, dijo el Señor. Yo quiero un pueblo que tenga conocimiento de las Escrituras. Yo quiero, dijo, un pueblo donde mi palabra more en abundancia, como dice Colosenses 3:16. Y ese es nuestro compromiso. Ese es nuestro compromiso para con el Señor. Equipar, hermanos, educar y equipar a los santos por medio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes lleguen a ser elementos productivos para el reino de los cielos. Ese es nuestro propósito. Esa es nuestra meta. De ahí es que viene la importancia de adquirir conocimiento, que es la palabra que Pedro usa aquí. Conocimiento. Y noten que si ustedes han leído, yo espero que hayan leído en su casa este capítulo 1 antes de venir esta tarde,
Porque solamente, hermanos, aquí en el capítulo 1 encontramos esa palabra 6 veces. Sí. Y eso me habla a mí de la importancia que tenía para el apóstol Pedro y que también debe de tener para cada uno de nosotros. Porque esto no solamente era para aquellos creyentes, no, esto también nos incumbe a nosotros, nos atañe a nosotros. Aquellos estaban sufriendo persecución, nosotros también estamos pasando por pruebas, por tribulaciones. Sí. Nosotros, aquellos estaban siendo amenazados por falsos maestros, nosotros en este tiempo también. Entonces esto también es para nosotros. Esto es lo que el pueblo de Dios necesita conocer en este tiempo, tener conocimiento. ¿Por qué? Porque son tiempos finales, son tiempos de apostasía, son tiempos en los que Satanás, el enemigo de nuestras almas, está, hermanos, usando todo tipo de artimañas para engañar, para confundir y para desviar del camino a los hijos de Dios. Entonces nosotros necesitamos adquirir conocimiento para no caer en la trampa del enemigo. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Señor a través del profeta Oseas? Por falta de conocimiento es que mi pueblo perece, dijo el Señor. Ahora bien, al llegar aquí al verso 3, porque la semana pasada analizamos los primeros 2, al llegar al verso 3, Pedro dice, y voy a pedirle que lo leamos, hasta el verso 7. ¿Está listo? Okay. Léalo, pero léalo con entendimiento, por favor. No lo lea solo por leerlo. Léalo despacio, pausado. Entienda lo que está leyendo, porque después viene el examen. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Lo leyeron? Ok. Díganme entonces, ¿qué encontraron de sobresaliente en esa porción que leímos? A manera de estudio. ¿Qué notaron? ¿Qué notaron? ¿Qué? Lo leímos y ¿qué notaron? Lo están volviendo a leer. ¿Qué encontraron? ¿Ah? Pupusas, ¿no? Déjeme decirle que lo que Pedro nos presenta aquí, en estos 5 versículos que leímos, lo que podemos ver en él es un cuadro completo. Ya le explico. Lo que podemos ver es el pensamiento completo del apóstol. Lo que podemos ver aquí es que es una sola idea, un solo argumento. Porque si usted nota, y quiero que lo vea por favor, desde que Pedro inicia en el verso 3, ¿qué hay al final del verso 3? ¿Qué hay, hermana Fredes? Solo hermana Fredes. ¿Qué hay? ¿Qué hay al final del verso 3? ¡No! Una coma. ¿Qué hay al final del verso 4? Un punto y coma. ¿Qué hay al final del verso 5? Un punto y coma. ¿Qué hay al final del verso 6? ¿Qué hay al final del verso 7?
7. ¿Se da cuenta? Eso marca la diferencia. Hasta ahí se termina el pensamiento. Hasta ahí se termina la idea. Por eso dije, es un cuadro completo. Es un pensamiento completo del apóstol. Es un argumento completo. Inicia, sí, en el verso 3. Y él dice, en el verso 3, él dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Punto. Sí, créeme, es importante eso. No, nosotros no brincamos los signos de puntuación, ¿verdad? Cuando leemos, las comas las apartamos de nuestro alma. ¿No? Entonces, lo que yo quiero que usted vea es que Pedro, en estos 5 versículos, todo lo que dice es parte de una misma frase. Es parte del mismo argumento. Y las verdades que encierran esos 5 versículos son tan importantes para nosotros. Tan importantes si es que verdaderamente queremos crecer en el conocimiento de Dios. Entonces Pedro aquí está dando instrucciones. Instrucciones precisas de lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Porque si usted nota en el verso 5, aquí hay otra situación que yo sé que usted ya la encontraron, ¿verdad? Hoy no le voy a preguntar porque ya la saben. Pero ¿qué encuentran de especial en el verso 5? Solo el verso 5. Hoy es día de estudio, así que pueden participar, no hay problema, hermanos. Pueden, no, de hecho sé que están ahí, digo yo, pero la hermana no se me va a adelantar. No, usted puede con toda libertad. ¿Qué encontraron en el verso 5? ¿Ah? Esa es la idea general. Hermano, lo que el verso 5 nos está enseñando aquí es que, mire, en este verso el verbo está en imperativo. O sea que lo que Pedro está diciendo en el verso 5, vea, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, aquí está el asunto, añadir. Aquí esto es imperativo para nosotros. O sea, cuando digo que es imperativo, es que es un mandato, es que esto no es opcional. Cuando Pedro dice que hay que añadir, que hay que agregar esto, él no está diciendo, mira, si quieren. No se trata de como algunas personas dicen que si me dan ganas voy, si lo siento en mi corazón lo hago, si lo siento en mi corazón entonces voy. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, no le crea. Y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no? ¿Acaso no valéis vosotros más que ellos? Eso es versículo. Y entonces aparece Mateo 6:33, que todos ustedes se lo saben de memoria y que lo gritan en coro cuando dicen: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas esas cosas vengan por añadidura. Ah, que nosotros somos bien campeones. Nosotros andamos buscando las añadiduras primero, ¿verdad? Entonces Pedro dice que todas esas cosas vienen a nosotros. Dice que Pedro dice que todas esas cosas vienen a nosotros por medio de su divino poder. Oiga, todas las cosas que son concernientes para la vida, Dios nos las da por medio de su divino poder. No sé qué le dice a usted eso. Pero cuando yo pienso en eso, hermano,
en ese poder que sostiene el universo, el mundo sobre la nada. Gloria a Dios. Ese poder que puso las estrellas allí en el firmamento. Ese poder que le puso medidas al mar y que, como dice Job en el capítulo 38, hasta aquí llegarás, dice que le dijo el Señor, oiga, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Y ahí parará, ahí terminará el orgullo de tus olas. Gloria a Dios. Ese poder de Dios, hermano, ese divino poder es el mismo que nos da a nosotros todas las cosas. Es el mismo poder, es el que nos guarda, es el que nos sostiene, es el que nos provee todo lo que necesitamos. Él es Jehová Jireh, el proveedor. El problema del hombre es que lo que menos se interesa el hombre es en conocer a Dios. ¿Sí? El hombre está dispuesto, hermanos, a intentar conocer casi todo, menos a Dios. Menos a Dios que hizo los cielos y la tierra. El hombre se enfrasca en conocer muchas cosas, y no es malo que tenga conocimiento. Pero a Dios lo deja relegado. A Dios lo hace a un lado. Le interesa más la filosofía, le interesa más otras cosas que conocer a Dios verdadero. Aleluya. Y hemos visto cómo el hombre confía más en la filosofía de los hombres, confían más que en la palabra de Dios. Confían más en el hombre que en Dios. Y Dios dice, maldito el que confía en el hombre, maldito el varón que confía en el hombre. Tengo un problema, ahí voy con el psicólogo, en vez de venir a la palabra de Dios. Bendito Dios, santo. No digo que la ciencia esté mal, no, está bien. Pero hay que consultar a Dios primero. Para que le recomiende un buen psicólogo. Pues sí. No, pero el hombre confía más en la filosofía de los hombres. Cuando Cristo vino a esta tierra, hermano, los hombres se encontraban enfrascados. En ese tiempo estaba en auge la filosofía griega. Y los griegos estaban por todos lados buscando, hermano, sabiduría, buscando entender las cuestiones de la vida. Los griegos estaban enfrascados buscando entender los misterios, hermano, de la vida, buscándolos por medio de las filosofías humanas. Y como dice Pablo, que se reunían en las plazas ahí para comentar, para preguntar, y todos exponían sus puntos de vista. Todos exponían ahí sus teorías, sus filosofías, todos exponían ahí su parecer, pero todo basado en los conceptos humanos. Y cuando el hombre estaba enfrascado en esa búsqueda, hermano, enfrascado buscando la respuesta a las interrogantes de la vida, las grandes interrogantes de la vida, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En ese momento aparece el Hijo de Dios. Viene el Hijo de Dios y Jesús dijo en San Juan capítulo 7, mi doctrina, dijo el Señor, no es mía, sino de aquel que me envió. O como dice otra versión, las palabras que yo les traigo no son mías, sino del Padre que me envió. Hermano, qué maravilloso saber que Dios había decidido enviar su conocimiento, que Dios había decidido, hermano, enviar sus secretos mejor guardados, su sabiduría. Dios las envía a los hombres ahí, envuelta en un cuerpo de carne y sangre. Pero fíjense que cuando esa palabra comenzó a ser enseñada, cuando esa palabra comenzó a ser predicada, cuando esa palabra, hermano, llena de sabiduría, comenzó a ser compartida con los hombres, ¿sabe qué dijeron los hombres? Que era necedad. Sí. Esa es locura. Por eso a nosotros nos dicen los evangelocos. Creen que estamos locos. No sé si ustedes se acuerdan de aquel tal Festo. ¿Ustedes se acuerdan de Festo? ¿Sí o no? ¿Sí o no, pues? Digan que no, para yo decírselos dónde está. En Hechos capítulo 26, Pablo está presentando su argumento y ¿quién? Agripa, ¿verdad? Y entonces aparece el tal Festo y dice, Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. Está en Hechos 26, 24. Es que
para la gente del mundo, para la gente que no es espiritual, esto es absurdo. Gloria a Dios. Sí. Oiga, ¿quién puede creer que esto funcione? Para el hombre natural, esta es una locura que nosotros estemos aquí. Para ellos nosotros estamos perdiendo el tiempo. Y se ríen de nosotros, y se burlan de nosotros. Más si lo oyen decir que usted es un santo sin vergüenza. Se burlan de nosotros. Se burlan si nos escuchan decir que somos salvos. Pues no lo pueden creer, no lo pueden entender. Y no lo pueden entender porque el apóstol Pablo dijo, escribiendo a los Corintios, 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, dijo, y no las pueden entender, porque para esto hay que discernirlo espiritualmente, dijo Pablo. Y entonces por eso es de que yo he dicho en otras ocasiones que al hombre natural, a ellos se les hace más fácil creer en la ruda, en el huevo duro, en el vaso de agua, en la trenza de ajos. Ahí está. Ya se la puede quitar. Es cierto. ¿Así? Pero cuando uno llega y le dice, no, mire, crea en la palabra de Dios, en el poder de la palabra de Dios, ahí no quieren creer. ¿Cuántos de ustedes tienen la herradura de caballo? Ay, es el símbolo de los Colts. Cuento, lo tiene detrás de la puerta ahí por otra cosa. Sí, nada, pero cuento. No, hermano, nosotros necesitamos, hermano, llegar a esa posición a la que llegó el apóstol Pablo. Pablo, cuando escribe a los filipenses, si siquiera vaya conmigo, Filipenses capítulo 3, créame, Filipenses está en la Biblia. Sí. Está después de Efesios. Si anda por los mapas, regrésese, por favor. Gloria a Dios. Filipenses en el capítulo 3. Esto es lo que nosotros deberíamos de hacer. En el verso 7 dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, dígalo, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Oiga, verso 10, a fin de conocerle, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Puntos suspensivos. Entonces, si algo necesita el hombre, es conocer a Dios. Pero ese conocimiento de Dios solamente es posible mediante el estudio de su palabra. Sí. El conocimiento de Dios, conocer a Dios, únicamente es posible mediante el estudio de la palabra de Dios. No lo busquen en jarabe que no lo encuentran, ni en cápsulas. Es mediante el estudio de la palabra de Dios. El domingo pasado, la hermana Claudia predicó un precioso mensaje. Y algo me gustó, que dijo que era en el estudio diario que estamos llevando. Wow, la hermana Claudia está leyendo la palabra. ¿Y ustedes qué? Gloria a Dios.
Conocer a Dios no es tener la estampita ahí a la par de la cama, ¿no? Es por medio de la oración. Es por medio hermanos, de la comunidad, de la comunión que hay en el pueblo. Y por eso es que, voy de nuevo, no debemos dejar de congregarnos como algunos ya se les hizo costumbre. Hebreos 10:25. Es necesaria la comunión entre los hermanos, porque donde están 2 o 3 reunidos, dijo el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Y el conocimiento viene por la experiencia que el pueblo de Dios tiene con Dios mismo. Porque Pedro dice también que este conocimiento de Dios, fíjense que Pedro dice que este conocimiento solamente viene a aquellos que son llamados. Léalo, ahí está. Sí, para que no diga, al pastor digo, no, yo no. Dice aquí que es a los que son llamados. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró o no lo encontró? ¿No? ¿No lo encontraron? ¿Qué Biblia tienen ustedes, no? A mí se me hace que te han traído la revista de Lorenzo para choque en vez de la Biblia. En el verso 3, allí dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Aleluya. Sí, este conocimiento viene a los que son llamados, no a los que son metidos. Entonces, no, pues es que dice la Biblia, aquí no hay, pero dice la Biblia que Dios, Él dijo que muchos son llamados. Entonces Dios llama, pero el diablo mete. Solo dice la Biblia que en la noche llegó el enemigo a meter entre el trigo la cizaña. Entonces dice aquí que estas cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento primeramente de aquel que nos llamó. Entonces a mí me gusta porque dice que nos llamó por su gloria y excelencia. Oiga, nos llamó por su gloria y excelencia. Hermano, es la gloria de Dios, es la excelencia de Cristo Jesús, hermano, la que lo motivó a llamarnos. Es su gloria y excelencia la que nos llama a Él, y por medio de las cuales dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y eso nos habla de, hermano, del valor de la gloria y la excelencia de la que Dios nos llama. Por medio de esta dice que nos ha dado grandiosas y grandísimas promesas. Y eso también me lleva a entender que las promesas de Dios están basadas en su gloria y en su excelencia. Y si las promesas de Dios están basadas en su gloria y en su excelencia, eso me indica que son perfectas y que son perfectamente confiables, porque Dios jamás comprometería su gloria y su excelencia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Biblia. Entonces nosotros, los que hemos sido llamados, Señor, llámales hoy porque esto no. Nosotros, los que hemos sido llamados y hemos creído en su amado Hijo Jesucristo, hemos puesto su confianza en Él. Nosotros entonces tenemos no solamente lo que es concerniente a la vida. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Ya le dije cómo. ¿Usted quiere prosperar en la vida? Ahí está escrito, Josué capítulo 1. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está. Pero no solamente se trata de las cosas de la vida, porque aquí somos peregrinos, estamos de paso. Sino que también nos debe de interesar lo concerniente a la vida espiritual. Y Pedro dice que todo lo que necesitamos para vivir esa vida
la vida piadosa, que es la vida que agrada a Dios, dice que Dios ya nos la dio. No dice que Dios nos la va a dar, sino que ya Dios nos la dio. Usted todavía no la tiene, pero ya se la va a dar. Conviértase y la va a tener. Dice que ya Dios nos lo dio. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para esta vida y para la otra. Y yo quiero que vean lo maravilloso que es Dios para con nosotros. Dios nos ha dado su amor. Dios nos ha dado su perdón. Dios nos ha dado, hermanos, su misericordia. Dios nos ha dado su gracia. Dios nos ha dado su sabiduría, su palabra. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dios nos ha dado dones. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué más quiere usted? Poderoso Dios, aleluya. A ver, ¿qué más quiere? Por favor, dígame qué más necesita. ¿Sí? ¿Qué más necesita para ser feliz, vaya? Sí. Si hay alguien que esta tarde se siente así todo desgraciado, decir sin gracia, se siente así. Sí, desgraciado es sin gracia. Lo que tiene que hacer es cambiar esa manera de pensar. Sí, porque esta Biblia dice la Biblia que Dios nos ha dado a nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios. No, hombre, levanten la mano y digan gloria a Dios. Ustedes no son hijos de Dios entonces. Ustedes no dicen nada. No, hombre, que cuando uno dice ser hechos hijos de Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, y brincando como becerros de la manada, reventando puertas, ahí por la cosa. Sí. Pero como ya vi que eso no es suficiente para ustedes, entonces yo preguntoles esta tarde, ¿qué más alto nivel quieren? ¿Qué más quieren? Porque esto de ser hijo de Dios no es de cualquiera. No. Esto no es para cualquiera. Gloria a Dios. Ese es el más alto honor. Es el más alto título que el hombre puede tener, hijo de Dios. Ustedes quisieran ser hijos de Rockefeller, quizá, pero de Trump no creo. Bueno, a lo mejor. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Es que, hermano, es que Dios, ¿cómo explicarles esto? Ser hijo de Dios, del que creó el universo, del que tiene dominio sobre cielo y tierra, del dueño del oro y de la plata, vaya, para que tengan ellos. Ser hijo de Dios. Nosotros como hijos de Dios no tenemos nada que buscarle a este mundo. Aquí no hay nada para nosotros. Mi Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Y que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Entonces nuestra satisfacción, nuestra felicidad, hermano, proviene de Dios. Sí, nuestra satisfacción, nuestra felicidad proviene del Dios que hizo los cielos y la tierra, de aquel que nos hizo a imagen y semejanza suya, y que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y algo más, nadie está aquí por casualidad, digo en esta tierra, no aquí en la iglesia. Nadie. Es que hay gente que dice, es que a este yo no lo esperaba, por eso salió todo feíto. De accidente, no, nadie vino por accidente a este mundo. Nadie. Todos nacimos bajo un propósito de Dios. Y cuando Dios nos permitió nacer, nos trajo a este mundo, no nos dejó abandonados. No nos dejó sin recursos. No nos dejó sin capacidades para poder vivir en esta vida, no. Sino que Pedro dice que nos dio la vida y nos dio todo lo necesario para vivirla.
Y mi Biblia dice en el libro de Efesios, no sé si ustedes lo habrán leído alguna vez, pero Pablo escribiendo a los Efesios dice que fue desde antes de la fundación del mundo que Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Nos escogió allá en la eternidad. No me voy a preguntar cuándo, pero allá en la eternidad Dios nos escogió. Y cuando llegó el día señalado por Dios, Él nos llamó, porque esto no es ni del que quiere ni del que corre. Amén. Nos llamó, nos mandó a buscar porque andábamos perdidos. ¿Sí? Algunos estábamos metidos en una cloaca y de ahí nos sacó el Señor. Gloria a Dios. Del basurero en el que estábamos, de ahí nos sacó el Señor. Sí. Algunos otros no, pero algunos sí. Nos rescató de la cárcel donde el diablo nos tenía y nos trajo al conocimiento de la verdad. Aleluya. A nosotros, los que éramos más débiles, los más inútiles, perdónenme, no se ofenda conmigo, ahí se pelea con Pablo, los más ignorantes, lo dijo Pablo, lo vil, lo menospreciado, lo dijo Pablo, se pelea con él, yo nomás les cuento, lo que nadie quería, y de pronto, hermano, Dios se propone que esa gente a la que nadie quiere, a esa gente a la que para otros no vale nada, Dios se propone hacerles una invitación. Aleluya. No estoy hablando de la invitación a la salvación, no. Dios dijo, bueno, pues a esos seres débiles yo los escojo. Como me están viendo con cara de la salida, te espero, vaya conmigo 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1. Si es que ya no vaya a ser, a veces me cuesta bajarme de aquí. No puede que me tengan un emboscado los hermanos allá afuera. 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Pues mirad, hermanos, o sea que Pablo le está hablando a los hermanos como ustedes. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Ahí está, no son sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahí encierra mucho. Sino que lo necio, ay Jesús amado, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Se da cuenta? Pero gloria a Dios por ello. Dios no escogió a los cabezones, esos científicos. Nos escogió a nosotros. Gloria a Dios. Y por eso es que, hermano, nosotros tenemos que alabar y tenemos que glorificar a Dios. Poderoso, aleluya. Mire, hay muchas razones por las cuales nosotros debemos de alabar, de glorificar, de exaltar, de bendecir el nombre de Dios. Sí, hay muchas razones, pero la razón principal es que Dios le ha dado sentido a nuestra vida. Amén. Es Dios el que le ha dado proyección a nuestra vida. Es Dios, hermano, el que nos ha hecho valer a nosotros. Es su amor, el amor que ha tenido para con nosotros, que lo demostró enviando a su Hijo a esa tierra. Porque si usted no hubiera conocido a Jesucristo, ¿dónde estaría? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Qué sería de su vida si usted no hubiera conocido a Cristo?
vida si no hubiésemos conocido al Señor. Si Él no hubiera tenido misericordia de nosotros y revelarse en nuestra vida, estaríamos en un valor cero para Dios. Sin embargo, dice la Biblia que nosotros somos valiosos para el Señor. En el libro de Malaquías, el Señor nos llama mi especial tesoro, dice el Señor. Sí. Él nos escogió. Y dice Pedro que nos llamó para darnos todo lo concerniente a la vida y a la piedad. Y dice que nos concede, hermanos, Dios el verdadero conocimiento de Jesucristo y nos da promesas. Me voy a adelantar a esto, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha dado promesas. Amén. Hay más de 3,000 promesas aquí en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas conoce usted? Dios nos ha dado promesas. ¿Y sabe por qué Dios nos ha dado promesas? Porque Dios no quiere que usted sea un salvo más. Dios no quiere que usted sea esos cristianos del montón. Gloria a Dios. No. Dios te dijo, mira, te voy a llamar, te voy a salvar, te voy a dar promesas, te voy a dar mi Espíritu Santo, te voy a dar mi palabra, te voy a dar mi gozo, te voy a dar mi fortaleza, te voy a dar mi fe, te voy a dar mi paz, te voy a dar todo lo que es mío, todo lo que es para la piedad. Todo eso está para usted. ¿Por qué? Porque Dios dice aquí en su palabra, aquí en esta segunda carta de Pedro, que Dios quiere hacernos a nosotros participantes, nos quiere hacer partícipes de su naturaleza divina. Aleluya. ¡Wow! Gloria a Dios. ¡Wow! Oiga, Dios quiere que nosotros seamos participantes de lo que Él es. Y no estoy hablando de participar del cielo, no, es, hermano, a participar de Dios. ¿No lo entiende usted? Verso 4 dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Gloria a Dios. Oiga, participar de Dios. Gloria a Dios. Yo no sé por qué usted no se alegra. No entiendo por qué no se alegra. Qué aburrido dice. ¿Cómo va a creer? Sí, yo sé que eso cuesta entenderlo, sí. ¿Cómo es eso de ser participantes de Dios? Eso es lo que dice la Biblia. Él quiere que nosotros seamos participantes de lo que Él es. Gloria a Dios, santos. Que nosotros, la idea nuestra es que la bendición de Dios consiste en tener casa, carro, trabajo, comida, mucha comida. No, hay mucho más que eso. Y Pedro, a partir del verso 5, nos va a explicar. A partir del verso 5, Pedro nos va a explicar cómo vivir como participantes de la naturaleza divina. Pero eso lo vamos a ver el próximo sábado, en este mismo lugar, a las 5 de la tarde. Gloria a Dios. Sí. Pero se lo voy a leer para que tengan en qué pensar durante la semana. Vosotros también, verso 5, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, oiga, ahora entiendo por qué hay algunos que somos esos. No, aquí no hay de eso, pero les digo. Santo. Aquí dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a comenzar a desglosar. Acuérdense que vamos verso a verso el próximo sábado. Aleluya. Amén. Amén. Póngase de pie.